Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Mi nombre es Gisela Rivera. Hoy te voy a hablar del autodiálogo, la clave para manejar la ansiedad. ¿Qué tanto me creo los cuentos que me cuento? El autodiálogo es esa conversación que tenemos todo el tiempo con nosotros mismos, desde el tipo de pensamientos y percepción que tenemos de las circunstancias y situaciones de nuestra vida hasta lo que nos decimos a nosotros mismos de nosotros mismos. Por ejemplo, yo decido qué pensar acerca de la situación actual. Puedo elegir pensar que todo está peor que antes, puedo dejarme carcomer por el miedo y la incertidumbre, o puedo elegir ver toda esta situación como una oportunidad para reinventarme, renovarme y buscar nuevas maneras de vivir, ya sea económicamente, socialmente o dentro de mi propia familia. Yo tengo el poder de decidir ver lo positivo o lo negativo de cada situación. Puedo decidir si la situación está en mi contra o a mi favor. Todo depende de la percepción y del lente o filtro que le pongo a este pensamiento. El tipo de palabras con las que me hablo a mí mismo o a mí misma son las que refuerzan las creencias que tengo de mí o tienen el poder de cambiarlas si tengo la conciencia y el deseo de hacerlo. Estas palabras que me digo a mí mismo, a mí misma, también tienen el poder de hundirme en el miedo, en la ansiedad, en el estrés, o si lo decido, también pueden ser mi apoyo para tranquilizarme, para estar en paz y tener bienestar mental y emocional. Las palabras que elijo en mi diálogo interno, el tono y el lenguaje en general que utilice para hablarme, marcan la diferencia entre estar triste, alegre o totalmente deprimido o deprimida. Todos tenemos un autodiálogo, solo hace falta que actúes o tomes el papel de un observador de tu propia mente, de tu propio pensamiento, para que logres identificarlo y una vez que logramos hacerlo consciente, podemos utilizar este diálogo interno para nuestro propio beneficio. Te voy a compartir una técnica que nos puede ser de mucha utilidad para observarnos y observar el autodiálogo, que es llevar un diario donde anotemos sin censura lo que sentimos y pensamos libremente. Una vez que logres hacerte consciente de tu autodiálogo, ya sea llevando un diario o simplemente poniendo mucha atención al momento presente y a tu mente, te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te narras un suceso o situación vivida? ¿Cuáles son los mensajes que te llegan de tu propia mente ante un acontecimiento que te preocupa? ¿Cuáles son tus fantasías catastróficas? ¿Cuáles son los cuentos que te cuentas? ¿Utilizas palabras como nunca, todo, nada, fatal, terrible, genial, que son palabras radicales y absolutistas? ¿El tono de tu autodiálogo es más parecido al de un amigo o al de una víctima o al de un tirano? ¿Qué tanto y qué tanta frecuencia tiene la autocrítica en tu diálogo interno? ¿Tu diálogo interno parece estar de tu lado o en tu contra? Cuando observas lo que te dices, ¿te sientes feliz o triste? Para que nuestro autodiálogo juegue a nuestro favor y no en nuestra contra, es importante entender que mi diálogo influye directamente en mis emociones. Te voy a poner un ejemplo. Una persona se ha distanciado de sus amigos y puede contarse estos tres tipos de cuentos: el cuento de una víctima, el cuento de un tirano y un cuento comprensivo. Cuando hablamos como víctimas, decimos cosas como: siempre estoy solo, mis amigos no me buscan, la amistad no existe, yo creo que no le importo a nadie. Cuando nos hablamos como tiranos, decimos cosas como: algo hice que le pareció fatal, nadie me extraña, siempre hablo de cosas aburridas y todos se hartan de mí, toda la gente me abandona, soy lo peor, al final tengo lo que merezco. Y cuando nos hablamos de manera comprensiva y empáticamente, decimos cosas como:
La verdad es que me he distanciado de mis amigos. Ha sido una cosa mutua en realidad. La amistad es como cualquier otro vínculo, va evolucionando. Voy a pensar qué puedo hacer para recuperar esa conexión que tenía con ellos, sin pensar que todo será como antes, sino entendiendo que cada etapa tiene su momento. Puedes observar la importancia de cada uno de estos autodiálogos y cómo puede impactar en decidir sentirnos de tal o cual manera. Reflexiona cómo te hubieras hablado tú en esta misma situación del ejemplo. Si padeces de ansiedad, normalmente tu tolerancia ante la incertidumbre es poca y constantemente tienes la necesidad de tener todo bajo control. Las mejores prácticas en estos momentos de ansiedad son: 1. Ser objetivos e intentar demostrar nuestros pensamientos o miedos con datos palpables. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué pruebas tangibles tengo de que lo que temo pueda suceder o no? ¿Qué probabilidad hay? Número 2. Pensamiento y emoción están íntimamente ligados y nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos y viceversa. Entonces, sé consciente de tu emoción. Las sensaciones negativas hacen que produzcamos pensamientos negativos automáticamente. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo catalogo la intensidad de lo que siento? ¿Estoy siendo dominado por la ansiedad? Número 3. Tener pensamientos útiles y beneficiosos nos ayudarán a tener el control de nuestras emociones. Pregúntate cosas como: ¿para qué me está sirviendo lo que pienso? ¿Me va a ayudar a superar la ansiedad y el pánico? Observa tus pensamientos y analiza si son negativos o positivos. Los pensamientos negativos son más extremistas, radicales y absolutistas, y los pensamientos positivos se expresan de maneras más flexibles, neutrales y abiertas. Otra técnica para manejar la ansiedad es hacer un listado de nuestros miedos y reflexionar de ellos. Al final te vas a dar cuenta que muchos de esos miedos son creados en tu propia mente. Una persona que se está hablando negativamente constantemente está desarrollando una baja autoestima, la cual no le permitirá tener relaciones sanas y le será complicado concretar metas y deseos en su vida. Al mismo tiempo que fomenta estados de miedo, ansiedad y estrés que nos llevan a un constante malestar emocional. Recuerda que hagamos lo que hagamos, no podemos dejar de hablarnos a nosotros mismos. Es parte de tener una mente maravillosa. Así que elige hablarte bonito, suave, positivo, como tu mejor amigo. Una vez que hagas esto, prepárate para iniciar un cambio radical en ti. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.